La minería en Chile es mucho más que una industria. Es, podríamos decir, el corazón económico de la nación. Pero claro, como cualquier motor que es así de potente, pues genera preguntas, y preguntas complejas, sobre cómo funciona y cuál es su impacto real. Así que hoy vamos a desarmar esta enorme maquinaria para entender sus piezas clave. Esta imagen, la verdad es que habla por sí sola. Captura la escala, es monumental. Es una fuerza que mueve un país entero, pero que al mismo tiempo nos obliga a preguntarnos qué equilibrios hacen falta para que todo esto siga en marcha. Esa es la gran pregunta que vamos a intentar analizar. Bueno, para entender bien esta maquinaria tan compleja, lo que vamos a hacer es dividirla en 4 partes. Primero vamos a ver su poder económico, luego las reglas que se supone que protegen a los trabajadores, después el escudo que cuida el medio ambiente y por último la pieza que quizás sea la más importante de todas, el impacto en las personas. Venga, pues empecemos por el principio, por la razón de ser de todo esto, la inmensa, pero inmensa fuerza económica que es la minería para Chile. Las cifras de verdad son sencillamente asombrosas. Para que nos hagamos una idea, alrededor de un 15% de toda la economía chilena depende directamente de la minería. Es una barbaridad para un solo sector. Esto demuestra el papel absolutamente central que juega en la prosperidad del país. Y ojo, que este motor económico no solo impulsa al país, también se nota y mucho en los bolsillos de sus trabajadores. El sueldo promedio en la minería es más del doble que el promedio nacional, o sea, son los empleos mejor pagados del país, lo que es, claro, un factor de atracción potentísimo. Pero es que si hacemos zoom y nos vamos a nivel regional, la dependencia es todavía más drástica. En regiones como Atacama, la minería es casi el 50% de su economía, y en Antofagasta, la cifra supera un increíble 70%. Estas regiones no es que tengan minería, es que son minería. Claro, con toda esta actividad, con este volumen de trabajo, surge una pregunta que es crítica. ¿Cómo se gestiona una industria que, por definición, es peligrosa? Vamos a ver ahora el marco que se ha diseñado para proteger a quienes trabajan en ella. Aquí la pieza clave, la base sobre la que se construye todo lo demás, es el Reglamento de Seguridad Minera. Y esto no es una guía de buenas prácticas, no. Es un documento legal que hay que cumplir sí o sí y que tiene un doble objetivo: proteger la vida de los trabajadores y a la vez asegurar que las propias minas sean seguras. El sistema, además, no es un café para todos. Se organiza en 3 niveles de permisos distintos según el tamaño de la operación. Va desde la minería más artesanal hasta explotaciones mucho más grandes. ¿Qué se consigue con esto? Pues que las exigencias de seguridad se adapten a la escala y a la complejidad de cada proyecto. Es lógico. Y hay unas reglas que son innegociables. Da igual el tamaño de la mina. Hablamos de obligaciones súper importantes, desde dar gratis los equipos de protección y formar constantemente a la gente, hasta cosas más técnicas pero vitales, como fortificar túneles, garantizar que haya oxígeno suficiente y, sobre todo, esto es clave, tener la autoridad para parar cualquier trabajo si el riesgo no está controlado. Por supuesto, el impacto de la minería no se queda solo bajo tierra. Vamos a ampliar un poco el foco para ver el escudo regulatorio que se ha diseñado para proteger el entorno natural. Y el punto de partida, la verdad, es increíblemente sólido. La propia Constitución chilena reconoce el derecho a vivir en un medio ambiente que esté libre de contaminación. Ojo, que esto no es una ley cualquiera, es un principio fundamental del país. Y de ahí cuelga toda la legislación ambiental. Y claro, para que ese derecho no se quede en papel mojado, Chile tiene algo que es único en la región: tribunales que son especialistas en temas ambientales. ¿Qué significa esto? Pues que las disputas no se pierden en un sistema judicial general, sino que las llevan jueces que tienen conocimientos técnicos muy específicos sobre el tema. Vale, entonces, ¿qué pasa si no se cumple? ¿Son serias las consecuencias? Pues si comparamos las sanciones de Chile con las de otra potencia minera como Canadá, vemos que van en serio. Chile puede poner multas de hasta 8 millones de dólares y quitarte los permisos. Por su lado, Canadá, por ejemplo, incluye también la posibilidad de cárcel para las personas responsables. Son enfoques distintos para un mismo problema. Hemos visto la economía, la seguridad, el medio ambiente, pero falta la pieza final, y quizá la más complicada de todas: ¿cómo afecta todo esto a la gente en su día a día? Aquí es donde la historia se vuelve más compleja y, la verdad, bastante paradójica. Por un lado, el impacto en el empleo es brutal, es innegable. En regiones como Antofagasta y Atacama, casi 1 de cada 5 puestos de trabajo viene directamente de la minería. Si lo comparamos con el promedio nacional, que es solo del 3%, pues queda clarísimo que estas comunidades dependen muchísimo del sector para trabajar. Y aquí es donde empieza la paradoja. A pesar de esa enorme creación de empleo y con los precios del cobre por las nubes, las tasas de paro en estas mismas regiones han sido hace poco más altas que el promedio nacional. Parece que tener más trabajo en un sector no siempre significa menos paro en general. Quizás sea porque la economía está tan especializada que otros sectores no crecen igual.
Y la paradoja, bueno, se hace todavía más grande cuando miramos los datos de pobreza. En 2020, regiones que son auténticas potencias mineras como Tarapacá tenían tasas de pobreza bastante más altas que el resto del país. Se genera una riqueza inmensa, pero da la sensación de que no se reparte de manera uniforme. Puede que el alto coste de la vida allí o la falta de otras oportunidades fuera de la mina tengan algo que ver. Así que, al final, el meollo de la cuestión, el gran desafío para Chile, es este. ¿Cómo se resuelve esa ecuación? ¿Cómo se consigue convertir toda esa riqueza que sale de la tierra en un bienestar social que sea amplio, que sea justo y que beneficie de verdad a las comunidades que conviven con la minería todos los días? La minería ha sido sin duda alguna el motor del Chile moderno. Eso está claro. La pregunta que queda en el aire y que va a definir las próximas décadas es si ese mismo motor tiene la capacidad de transformarse para construir un futuro que no solo sea rico, sino que sea verdaderamente sostenible y justo para toda su gente.